Hola, ¿qué tal? Estamos aquí en un capitulín más de Metal Gear Solid 5 de Phantom Pain. Nos habíamos quedado una parte bastante interesante acabando el episodio 1, Miembros Fantasmas, y le vamos a continuar justo donde nos habíamos quedado, que según recuerdo yo, si mal no recuerdo, había unas misiones secundarias que nos había dado Ocelot que podíamos hacer o no, dependía de nosotros, pero que para mí... The side ops list is comprised of problems we need you to resolve. Objectives to be completed, and information gained from the soldiers and prisoners you've extracted. These aren't missions per se, but if you can take care of them when you're free, I'd appreciate it. No son misiones en sí, son misiones secundarias, pero si los podemos tomar cuando tengamos tiempo libre, pues lo hacemos, dijo. Pero no son... Hay una misión secundaria acá que según veo yo, tan secundaria, tan dejada al azar, pues no es por lo menos la que yo vi acá. Porque, vamos a ver, lista de misiones secundarias, aquí hay una. Extraer al intérprete, ¿no? Al intérprete ruso, que es la que tenemos que hacer. Que vamos a ver dónde está. Ok, ya tenemos marcada. ¿O no? Sí, ya tenemos marcada, ¿no? Ok, va en alfabeto. Y desde luego tenemos una nueva lista de cassettes que vamos a escuchar por contexto. A ver qué más tenemos acá. Así que la unidad niebla, esos que nos atacaron en el episodio anterior. Kaz, what about the unit that attacked us in the mist? You knew something about them. That wasn't my first run-in with them. It happened right before I was captured by the Soviets. We were on the zero line that day, the Afghan side. On our way back from training the Mujahideen at a mountain camp in Kunar province. There's a lot of that work in Afghanistan. Most PFs shy away from it because it draws too much attention. But for us, that was the whole point. The job itself went great. We just had to make it back to a tribal area in Pakistan. But all of a sudden, visibility got real bad. It was no sandstorm. Our point man gave this strange report. He said he could see skulls in the mist. Skulls. The next moment, he went silent. We scrambled into formation, right before his arms and legs came raining down on us. It was always supposed to be a dangerous mission, so I had Diamond Dog's very best with me. We were calling out to each other. But one by one, their voices just went dead. Whatever happened to me, I lost consciousness before I knew it. When I came to, I was in a Soviet camp, tied to an interrogation chair. Could they be some new Spetsnaz unit? No. The ones that interrogated me were just the average rank and file. Whatever group attacked us, the way they moved was just insane. And that mist, appearing out of nowhere. The Soviets don't have tech like that. If they did, Ocelot would have heard about it. I doubt the West does either. Otherwise, the folks at Langley would be sleeping a lot easier. Why'd they come after you? Wish I knew. I'm the only one who survived. Though I don't think they planned it that way. If I was their target, they wouldn't have just handed me over to the 40th Army. Whatever the case, we need to watch our step until we know who they really are. And boss, if you ever do run into them again, don't try to take them on. You just get the hell out of there. When I first started dealing with Zero, with Cypher, it was a somewhat parasitic relationship. Though, a mutually beneficial one. Cypher had no army of their own, so they wanted us. They wanted our strength. They approached me as a potential business partner. But they had other motives. Cypher coaxed us into Central America, into that U.S.-Soviet proxy war, to fuel Mother Base's growth. Once we were big enough, they'd force us to join them. That was the plan. That's why they had Paz, still Zeke. Right. And if we refused, she would use Zeke to fire a nuke from Mother Base. The world would consider us a liability, and countries would unite to destroy us. We stopped the launch. And yet they still took us down, through that fake inspection they orchestrated to cover up their sabotage. That power Cypher wanted. We don't have it anymore. So why are they still after you? Is it just the fear of leaving you alive? I don't know. Was Zero really... All I know is the man I knew wouldn't want this. What do you mean? We have to consider that it might not be Zero we're dealing with. We know virtually nothing about Cypher anymore. How big they've gotten, what they want, or even who they really are.
The new mother base started out as a test drilling rig operated by a mineral resources supplier, but their project fell through. The Seychelles government was happy to hand the place over to us. It was just scrap on stilts. So with a few dummy construction companies set up as fronts, we started renovating the half-finished rig. From the outside, it looked like the project was back on rails. Kaz, you... What? I see what you're doing. Recreating the mother base we had 9 years ago. Only this time. That's right. The mother base Cypher thought they destroyed will return from the grave to kill them. We'll prove to the world that we were the victors. And if we lose again? They can't fool us the same way twice. Now our enemies are in plain sight. And when our organization gets too big, we split it across companies. Any company that draws attention gets liquidated, and its capital is back-channeled into a new company. Most PFs are small-time operations anyway. And in this business, the minnows go bankrupt all the time. We've never aroused suspicion. Plus, we have Hewick. Hewick? Human Exploitation Company. It's a business specializing in intel gathering. Think of it as a civilian intelligence agency. Kaz, that's... Remember what they were trying to accomplish at the prison facility in Cuba? That gave me the idea. We dispatch moles into conflict zones around the world, and each sets up an intel network on site. Then they stay in place to give us stable points of contact when other nations intervene in the conflicts. Hewick's strength is that it has a cutout at each level. You get your job from one guy, then you hand it off to another. No one has direct access. It's a perfect black box. Hewick members also work their way into the superpowers intelligence agencies to make sure Diamond Dogs gets work. We have those countries by the balls. That's our deterrent when we need it. Networking? In the intelligence community? Sure, that's how we've grown this far. And when you go out on missions, intel from Hewick will be there to back you up. But despite all that, Cypher has its eyes on us. The only reason I'm not dead is that they needed to know where you were. Figured if you woke up, I'd go straight to you. That's why you made that ruckus at the Zero Line. Yeah, to make their own surveillance work against them. I think it took some of the heat off Cyprus. Kaz. Then I just had to wait for you to save me. And I've gotten used to waiting. Kaz. That's not all. It was a good chance to scout the market. And with the West wanting the Soviets out of Afghanistan, their agencies are bursting at the seams with funding. Boss, let's start by building up our Afghan presence. Why put Mother Base in the Seychelles? We're at the center of the world here. We're all the way out in the Indian Ocean. Come on. Lebanon, Sri Lanka, East Timor, and Africa. From here, our reach extends to conflict zones the world over, including Afghanistan, of course. So it's prime real estate for a mercenary. Exactly. Latin America isn't as close as I'd like, but we have Amanda and her people to help in that department. And besides, the Seychelles government owes us a favor. Owes us? The Seychelles has strong ties to the East, which the West wanted to shake up. It came to a head 3 years ago in an attempted coup. It was a force of South African mercenaries with U.S. backing behind the scenes. They were only platoon size, but South Africa is home to some heavy PFs, too much for the Seychelles to handle. In the end, they accepted help from the Tanzanian army and quelled the coup. We set up the deal and handled on-site tactical instruction. That led to some training work for the Seychelles military. And when we put down a mutiny within their forces, well, we made a lot of people happy. They don't pay us. They just let us have a piece of their offshore territory on the promise we'll come running if something else happens. So we're bodyguards, too. It's a good setup. We can only take Mother Base so far here. We'll have to find somewhere else when this place starts getting big. Aren't you being a little hasty? Nothing hasty about it. You're back with us now. So, Kaz, the ship that took us from Cyprus, it used to be a whaler. Yeah, a Japanese vessel. How was the voyage? It was... stimulating. Well, she was part of a whaling fleet up until a few years ago. Her displacement isn't anything to write home about, but she can really move. She still had plenty of life left in her, but then the work dried up. Global opposition to whaling has been mounting for years. Is that right? The push to ban it has been gaining traction for a little over a decade. Individual species came under protection as the years went on. And then 2 years ago, the IWC adopted a moratorium on commercial whaling. Several countries, including Japan, fought it to the bitter end.
But eventually, most whaling companies had no choice but to throw in the towel. You ever tried whale snake? Can't say that I have. When I was a kid in Japan, practically everybody ate it. That good, huh? The country was poor in those days, and whale was cheap. International opinions changed since then. In any case, that's why we were able to get a bargain price on the ship. Of course, we did end up spending 5 times the purchase price in modifications. We had to really work to fit in all the ESM and communications gear while keeping the whaler look intact. Right now she's going around conducting SIGINT missions. In the future, we plan to use her as a communications relay base between you and Mother Base, and also as a chopper resupply vessel. Diamond dogs. The word diamond originally comes from the Greek adamas. It means indomitable, unyielding. Other words for the stones often mean eternal bond, fortitude, or purity. The same is true of the Star of Bethlehem flowers you laid on the boss's grave. They represent innocence, as well as chastity, yielding to no man while maintaining one's virtue. In other words, staying loyal to something. Bueno, me gusta escuchar los cassettes, no es como en su momento las conversaciones que se tenían con el codec o la radio en Snake Eater, pero es prácticamente lo mismo, ¿no? Entonces estamos yendo a la misión secundaria. Extraer soldado altamente capacitado, ¿no? Entonces vamos a sacar a los dos haciendo estas misiones secundarias el día de hoy. Hoy nos enfocamos en misiones secundarias, así que pues sí, no tenemos más que agregar que la lista de las misiones. Tenemos estas y estas y estas, pero hoy necesitamos a soldados capaces y por supuesto un intérprete ruso, ¿no? Que es de suma importancia. Supongo que seguimos las líneas estas de huellas de llantas que dejaron en el camino. Aunque seguramente si vamos a ir, si vamos por ahí nos van a venir. Vamos a ir por acá. Entonces vamos a empezar a este lado. No hay subida. Bueno. Pensé que sí, pero no. You see many animals in the field. Truth is, an environmental NGO has asked us to remove wild animals from combat zones. If you have the time, can you extract some back here? There's a reward in it for us. Remover animales, como esa ovejita de por ahí. Si podemos, si es que si no nos huye tampoco, Uy. Ponerla a dormir, ¿no? Ya le disparé. Espera que le haga efecto. Ahí está. Acá. Creo que tenemos estos dos caminos. ¿Cuál tomamos? ¿Por qué no me sale este camino de acá? ¿Porque no lo hemos recorrido quizás?
Pues no sale que lo estamos descubriendo. Qué curioso. Pues estaremos saliendo de misión acá. ¿Qué es eso? Ruinas Sukmai. Ah, Spook May. Alerta baja. Afganistán Norte. ¿Qué será eso? Oh, estamos yendo hacia la ruina. Aquí es donde empezamos, ¿no? Sí, aquí es, creo. ¿Pasa algo acá? La sangre, el daño, todo eso no se nos ha quitado, qué curioso. Qué detalle. Escucho un camión. Estamos cerca, estamos como a 400 metros, así que voy a dar la vuelta por acá a ver qué encontramos. Digo, y si es que podemos subir también, ¿no? Porque eso es otro tema. Es como que podemos escalar todo lo que queramos. Sí, efectivamente no. Entonces me perdí. Y a tomar otro camino. Según el mapa, podríamos seguir recto y tomar un caminito un desvío a la derecha. ¿Por qué? Sería como para allá, ¿no? Ahí está. Ahora sí vamos por el camino correcto, ¿eh? ¿Escucho un perro? Creo que escuché un perro. ¿Pero dónde? Supongo que en algún punto lo volveré a ver. Pues que haya sido un... O sea, un lobo, un chacal o algo así. Una especie de canino. We found out there's an English-speaking soldier somewhere in the region. He's a language specialist. His role is to translate information related to the West into Russian. If we can get him to join us, we'll have the upper hand in information warfare. Find this language specialist and extract him. That's the target.
наверное, работает в переводческом отделении аналитики западной разведки. Я часто вижу, у тебя свет допоздна. Y empieza un poquito más el sigilo, ¿no? Помочь в этой холодной войне, да? Точно. Эти слова могут спасти твою жизнь. Ха-ха, может быть. В следующий раз ты должен научить меня еще чему-нибудь. Конечно. Увидимся. That Soviet soldier in the green beret is speaking English. Must be a language specialist. With him on our side, we'd be capable of Russian interpretation support. Try and extract him. Ponerlo a prueba, no lo voy a tratar de interrogar y si me entiende es que en efecto lo es. Talk. Where are your friends? Speak. Eso quería escuchar. Where are your friends? Bueno, listo, Eso, ya vamos a tener traductor. Boss, that language specialist you extracted has been very cooperative. Says he's always dreamed of living a free life, like folks in the West. What are the odds, huh? I've gone ahead and placed him in the support unit. His job is Russian interpretation. Now you'll know what Soviet soldiers are saying. You can even interrogate them. Should give you an edge in the mission. ¿Cuántos Fulton tenemos? 5. 4 ahora. He's coming too. Roger that. Bueno, nos queda mejor el camino. Tenemos que ir hacia allá. De este lado hay como más puestos de vigilancia, así que trataré de ir por donde vengo. Bueno, vámonos. Está anocheciendo. Eso me va a dar una ventaja, Vamos a pasar por esta base de por acá a ver si nos detectan o no. Esto no me puedo ocultar, ¿no?
combatirlos, creo que prefiero no hacerlo. 6 de la tarde. Voy a tratar de salir del camino porque es peligroso que me vean, Pensé que era una persona, pero no. Por ahí. Es caballito. Sun's down already. It goes without saying that darkness is good for infiltration. But your vision will be affected just the same. Keep your guard up, or who knows when you'll bump into an enemy. Así que no debería haber ningún problema. Vamos a atrapar las ovejitas. Rescatadas. Pero es que me estoy quedando sin cosas sin Fulton, ¿no? El sistema Fulton y bala silenciador, lo cual es lo que más tenemos que conservar, ¿no? Ya vamos. Bueno, pasar ahí no creo que esté tan fácil. Estamos de pasar por arriba. No quiero tener que gastar munición, ¿sabes? Solo que solo tengo 8 tiros. Ahí vamos. Tenemos el camino. Siento que ya nos estamos acercando, así que cuidado. Estamos entrando ya. Mostrar soldado altamente capacitado. That's the target. ¿Cuál? ¿Tiene el sniper?
¿A dónde lo vamos a...? ¿Cómo llego allá? Ahí hay un puente, pero ahí estoy totalmente en su rango de visión, así que tratar de buscar otro. Cuidadito. Oh. Как ты? Ты в порядке? So your suppressor is worn out. That gun will be as loud as any other now. If you have to shoot, be careful. ¿Cuál era este otro? I'm sorry, boss, but the extraction failed. The support unit just isn't skilled enough. If you want to increase the success rate of Fulton extractions in bad weather, you need to improve the support unit. ¿Qué? Pero sí extrajimos el correcto, ¿no? Ok, vamos a ver que la sustracción falló. Entonces, ¿qué? There's sheep around. With the local residents gone, they've gone back to the wild. And there are goats around. With the local residents gone, they've gone back to the wild. ¿Sabes qué? Fallé la misión secundaria. Demonios. Desarrollo, recursos. Vamos a ver cómo le hacemos para arreglar esto. Sistema Fulton. Estamos más gente, ¿no? Equipamiento. Bueno, ¿y ahora qué? Mi evento es que nos hacemos una principal y una secundaria, ¿no? Pero quisiera
falló la extracción, hombre, ¿cómo así? ¿Y cómo designamos equipo y todo eso? Desarrollo, helicóptero... Espérate. Armamento. No sé qué hice, pero... Creo que solo en la Mother Base puedo hacer eso, ¿no? Esas cosas. Equipamiento. Perdimos un buen soldado, pero bueno, ahora ya. Entonces hacemos una de las misiones principales, que sería la más cercana. Esta, ¿no? Ah, no, esta. Extrae al ingeniero que trató de desertar, pero es que no tenemos Fulton. ¿Cómo lo voy a extraer si no tenemos? Voy a ver si logro regresar a la Mother Base porque... para ver qué hacemos. Solicitar despliegue de helicóptero. Mira que como aquí, ¿no? ¿Cómo era? Ah, bueno, aquí está. Esos son los puntos de extracción. ¿No hay más arriba? Esto. Roger. Vamos a ver qué hacemos en Mother Base. No podemos continuar con las misiones y no podemos extraer las personas que queremos extraer. Hoy lo siento. Allá va el helicóptero. Tengo que llegar a tiempo antes de que todo el mundo lo mire. Quizás fue mala idea llamarlo tan temprano. Debería estar más cerca. Sí, This is B Quad. Arriving shortly at LZ. Ya vamos. This is P Quad. Have arrived at LZ. Will stand by. Ok, gracias. ¿Qué se puede hacer por acá? Parece un atajo. Uy.
vamos a ver qué onda. Gaining altitude. ¿Qué está sucediendo ahí? Departing. A ver. By connecting your iDroid to the onboard computer, you turn the chopper into your own Aerial Command Center, or ACC. Some elements of staff assignment and R&D of weapons and items can only be performed from there. Take as long as you need to consider all your options. Ok. Bono diario recibido, recibido el bono diario de hoy, acéptalo desde la pantalla de recompensas, ok. Ah, lo podemos volver a extraer. Esto quería hacer, gestión de personal. Pero quiero regresar a Mother Base. Quiero obtener recompensa, recibir una recompensa gracias a... Ajá, ajá, ajá. Entonces recompensas. Ah. Gracias. Quiero regresar a la Mother Base. ¿Por qué? Porque quiero ir a explorar la Mother Base. El otro día me quedé con las ganas de explorar cómo va la Mother Base y no pude hacerlo, así que hoy antes de finalizar el capítulo pues vamos a hacer eso, ¿no? Y quisiera regresar a tratar de recuperar a ese soldado. Bueno, vamos a ver cómo es la Mother Base entonces. Ok. Boss, welcome home. Gracias.
Vemos la sangre que tenemos del juego, ya se está medio limpiando un poco. We're low on materials, boss. Gracias. No lanzarse, okay, lo que hay. Tiburoncillos. ¿Dónde está Ocelot y Cass? Área restringida. Yo sé que el mero. No deberían de haber áreas restringidas para mí. Yo soy Big Boss. ¿Quieres sacarte de ahí? Ah, por favor, perdón, blanco. Muchas cosas a las que no podemos acceder, al parecer, Hay un mapa aquí de la Mother Base. ¡Ducha! Ducha y ducha, tenemos ducha. Qué curioso. Thanks for letting me join the fight. I'll do whatever you ask. Gracias, soldado. Perdón. Boss. ¿Duchas? ¿Por qué duchas? Tiene sentido de por qué nos queda la sangre y la ropa manchada, ¿no? Es decir, de esa manera podríamos limpiarnos, si no, What's up, boss? la sangre en la cara y todo eso. Es curioso. Detalle, ¿no? Son cosas de Kojima, literalmente. No encuentro un lugar en donde estén estos compas. No estará casi Ocelot. O sea, destino. ¿Qué dice destino? Ah, esa es la ducha. Boss! Ah, mira. Ya limpito y todo. Pues, por lo menos curioso está. Ahora vamos a organizar y hacer lo de la gestión de personal. A Hideo Kojima, ¿en qué lo asignamos? Equipo de inteligencia. Pues vamos a ver sus stats. Sí, obviamente es prácticamente el creador, no el diseñador. Pues lo vamos a mandar a equipo de inteligencia. Este tiene más potencial en ser inteligencia también, en apoyo. Desarrolla armas y equipos. Los tipos de ítems pueden desarrollarse, aumentan el nivel de la unidad. Proporciona apoyo en el área de operaciones a través de entrega de suministros. Pues esto. Sala de espera. Zona para personal no asignado en espera de ser ubicado a una zona.
porque sí. Todos estos están en el personal, ¿no? O sea, ah. Eso es ¿por qué está el puntito ahí? No lo entiendo. Asignación automática. Ya veo. Pollo. No entiendo esto muy bien. Bueno, no hubo mucho que pudiera hacer con el personal de momento. Vamos a tratar de hacer las misiones secundarias, las que teníamos pendientes. Pues aquí estoy esperando llegar en el helicóptero a donde tenemos que llegar y ya se tarda un poquito y por lo visto aquí hay un vamos a escuchar los cassettes y aquí era donde podíamos hacer la escucha de los cassettes, ¿no? Para en lo que viajamos pues los escuchamos en lugar de escucharlos a mitad de la nada. Pero bueno, el reloj en su mano mecánica, ¿no? Curioso. Bueno, ya después de un ratito me di cuenta que yo tenía que elegir dónde aterrizar, sí. Pues me acabo de sentir un poquito. Pero bueno, vámonos. Vámonos. Bueno, llegamos. Que hablo de una tormenta. Tormenta de arena, no lo esperaba. ¿Y ahora?
Tardará la tormenta en pasar. Ah, yo creo que ya va. Ya va cediendo. Ahí está. Qué locura, Bueno, retomamos. That's the target. Какого? Что ж, что такое? Солдат упал! Esperemos que esta vez sí funcione el sistema Fulton, porque si no... Exitoso. He's coming too. Roger that. Bueno, ¿llevamos estos también? ¿O no? Bueno, entre más gente mejor. La otra misión secundaria, ¿cuál era? Asegurar el plano del metro. El Timotín, asegurar el plano para ayudar el avance de inteligencia. Ok. Vámonos. Bueno, está lejitos otra vez. Creo que ya nos estamos acercando, así que... Agarramos todo lo que podamos. Medicina. Plantas. Que todo eso nos va a servir. Uy. Bueno, ahora sí. Llegamos a donde teníamos que llegar. Hacemos sorteo, ¿no? Más. Mucha gente aquí, ¿o sí? The security forces must know something about the targets. After you grab or hold up an enemy, try interrogating them. Vamos a tratar de interrogar a estos. Ahora que ya en teoría tenemos a un traductor, no debería ser ningún problema, Talk. Where are your friends? Where are the others? Where are your friends? Spit it out.
Cuidado con sigilo. Bueno. ¿Quién se supone que me vio? Alguien me vio y no era ese. Ah. Ahí hay otro, joder. Lo más seguro es que venga para acá. Y eso no lo tengo en el radar. Ok. ¿Aquí se supone que estaban los planos? Espérate. Están abajo entonces. ¿Ah? ¿Dónde? Spit it out. Where are the others? Where are the others? Déjalo inconsciente nomás porque... ¿El diamante en bruto dónde dijo que estaba? Diamante en bruto. Ay, ahí está el plano. Soldado soviético, plataforma de armas. Estragón obtenido. Oh, el diamante en bruto entonces está aquí. Creo que sí voy, sí voy. Me sirve.
Заметил подозрительную личность. Проверю. Прием. Это КП. Понял. Не теряйте бдительности. Конец связи. Ahora escondido. Tranquilos, tranquilos, no pasa nada, no pasa nada. КП-06. Все проверил. Ничего необычного. Прием. Это КП. Понял. Вернитесь на пост. Прием. Un diamante bruto está aquí arriba. Además aquí arriba tengo una mejor vista, una mejor panorámica de localizar a ese soldado que todavía no he localizado, creo. Ahora ese. Hasta que estaban aquí cerca los diamantes en bruto. Bueno, ahora sí. Maldición. No saben dónde estoy de momento, Me voy a esconder. Vamos a calmarnos. Voy a esperar a que se calme. Demonios, encontraron, tengo que escapar más lejos. Esto está en completa alerta, Hay que ser más cuidadoso que... Это КП. Понял. Будьте очень внимательны. Реагируйте на каждое движение. Конец связи. Entonces estén ocupados buscándome allá. Puedo hacer la movida aquí,
связи. Looks like the enemy's lost sight of you. They're gonna try to hunt you down. No pasa nada, que usen. Ya me fui, ya no estoy ahí. Y bueno, he completado mi misión secundaria. Las misiones secundarias de hoy. Capítulo de misiones secundarias, ¿no? Así que creo que lo vamos dejando por ahí. Y nos vemos a la próxima. Sí. Cumplimos con todas, así que no pasa nada. Extraer el intérprete. Asegurar el plano de neutral antimotín y extraer al soldado altamente capacitado. Todas las misiones secundarias cumplidas, así que hasta la próxima.